el padre me ha dicho, soy la hermana Yeshua. Estuve colaborando en la misión en Medio Oriente desde el año 2005 hasta finales del 2012, que tuve que dejar la misión. Primero estuve en Egipto aprendiendo el idioma, el árabe, una lengua muy difícil que me costó lágrimas y un poco más, pero bueno, no imposible. Y cuando finalicé mis estudios de árabe, me destinaron junto con otras dos hermanas a la ciudad de Alepo, en Siria, el obispo de Rito Latino nos pidió para hacernos cargo de una residencia para chicas universitarias y también para atender la catedral de Rito Latino en la ciudad de Alepo. Como el padre le decía, viví 5 años en Siria y tuve la gracia de vivir los 2 primeros años de la guerra. Y yo digo gracia no porque sea bonito pasar una guerra, ¿no? Pero sí porque el tiempo que estuve ahí me ayudó mucho a entender la vida, a darle sentido a la vida, a mi vida, a ver cómo Dios obra en las almas, en cada alma en particular, y cómo obra a pesar nuestro, y muy a pesar nuestro. La verdad que fue una experiencia muy fuerte, pero a la vez fue muy gratificante para mí haber pasado esos años ahí. A finales del 2012 tuve que dejar la misión. No fue por una decisión propia, sino por una situación familiar particular. Tenía a mi madre enferma de cáncer, que finalmente murió en el año 2013, y entonces, mis superiores vieron que era más conveniente, viendo la situación del país y la situación de mi madre, que estuviera con ella, ¿no? La caridad empieza por casa. Entonces, era más importante ayudar a mi madre, no estar con ella. Les voy a confesar algo que no lo he dicho nunca. Para mí fue muy duro dejar la misión. ¿Sí? Fue esas cosas que Dios nos pone a veces así, ¿no? Entre la espada y la pared. Porque fue una misión muy grata para mí, ¿no? O sea, aprendí mucho. Pero, sin embargo, como religiosa, uno sabe que entrega todo a Dios, ¿no? Inclusive hasta la propia voluntad. Y entonces, justamente lo que mis superiores me mostraban era que la voluntad de Dios era otra cosa, ¿no? No tanto estar sirviendo ahí en Siria, sino ayudar en otro lugar. Pero sin embargo, aunque fue muy doloroso, ¿no? Aunque me costó mucho tener que dejar la misión, por otro lado también Dios me mostró que era mucho más lo que le podía ofrecer a Él estando fuera que estando ahí mismo, ¿no? Porque en definitiva yo sabía que estaba haciendo lo que Dios quería. Y aunque eso, ¿no? Al principio me costó mucho, después lo llegué a ver así, ¿no? Como que Dios a veces nos pide hasta lo imposible. Y que hasta cuando es lo imposible, si es la voluntad de Dios, y bienvenida sea, ¿no? Yo ya hace 4 años que estoy fuera, ¿no? Pero les puedo asegurar que gran parte de mi corazón sigue ahí. Y por eso no hay día que no me acuerdo de ellos, no me acuerdo, no los olvido, digamos, de todo lo que viví, y rezo y le ofrezco todo lo que el Señor me da para ofrecerlo por esta gente, ¿no? Por este pueblo que tanto está sufriendo. Yo no les voy a hablar del conflicto político-económico del país por 2 razones. Primero, porque es muy difícil, ¿no? Y es muy compleja la situación. Y segundo, porque no es mi ámbito, ¿sí? Yo solamente como religiosa quiero contarles mi experiencia personal de lo que viví el tiempo que estuve ahí. Hay cosas que ni siquiera es necesario mencionar, ¿no? Como lo injusta que es esta guerra, donde vale todo,
¿sí? Donde hasta se violan las leyes de combate. Bien se sabe que, por ejemplo, en una guerra hay lugares que no pueden ser atacados, como son los hospitales, los colegios, los lugares de refugiados. Bueno, aquí todo vale. Y lo más vergonzoso de todo esto es que nadie hace nada por frenarlo. Que todos callan. Y bueno, y es tremendo lo que está pasando. Por eso yo lo único que busco con mi testimonio es que despertemos. Es que despertemos. Que ayudemos a tanta gente que está sufriendo muchísimo y que está sufriendo de una forma horrorosa. Yo no busco hacer que nazca en ustedes un sentimentalismo que les parte el corazón en dos y que salgan todos de esta charla llorando y que mañana se hayan olvidado de todo lo que yo hoy día les he contado, sino que les pido que me ayuden también a ser testigos de lo que está pasando. Que no seamos cristianos solamente de nombres, sino de hecho y por las obras, ¿no? Creo que Dios no nos pide a ninguno de nosotros que nos alistemos en las filas y que vamos a combatir en Medio Oriente en ninguno de estos lugares. Pero sí nos pide que en el lugar que nos ha puesto ayudemos, ¿sí? O sea, demos frutos. Que no miremos para otro lado porque es una situación que está pasando en otro país que no es Europa y que a mí no me toca. O sea, lo que sufren los cristianos a causa de su fe nos puede llegar a pasar a nosotros en algún momento y tenemos que estar preparados. Bueno, un poquito de historia y una ubicación para que más o menos nos ubiquemos bien. No sé si se va moviendo, sí. Bueno, Siria es una de las regiones más antiguas del mundo que se conoce que fue habitada, ¿sí? De hecho, ya en el Antiguo Testamento es nombrada cuando Dios crea el paraíso terrenal. Dice que lo hace entre el río Éufrates y el Tigris, el Pisón y el Gión. Limita con Turquía al norte, Irak por el este, Israel y Jordania al sur, y Líbano por el oeste, y tiene salida al mar Mediterráneo. Es un país muy rico en cuanto a su agricultura, ganadería. Del subsuelo, entre otras cosas, se extrae asfalto, petróleo, gas natural. La industria textil, alimentaria es muy importante, también el refinado de petróleo. Y otra cosa muy importante por la cual se caracterizaba el país era por el turismo, ¿no? Lugares de mucha importancia histórico-cultural, como por ejemplo Palmira, ¿sí? que fue capital del Imperio Grecorromano, el Crac de los Caballeros, que fue un castillo de la época de los Cruzados en Homs, el Cala de Alepo, y también hay lugares de mucha importancia para nosotros los cristianos, en la ciudad de Damasco, donde está una iglesia que todavía tienen los padres franciscanos. Hay un pedazo de lo que era la vía recta, donde iba San Pablo a caballo, ¿no? Cuando nuestro Señor lo hace que caiga, que le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, hasta el día de hoy hay un pedazo de lo que era la vía. La casa de San Ananías, que fue el que bautizó a San Pablo, y también en la parte antigua de la ciudad están las murallas, que también son nombradas en la Biblia, donde lo tuvieron que bajar a San Pablo por la noche, ¿no? Cuando los judíos lo buscaban para matarlo. Lamentablemente muchos de estos lugares hoy día han sido reducidos a escombros. Estas son algunas fotos de Homs. Bueno, yo conocí de Siria un país bellísimo, ¿no? Aún siendo un país musulmán, ¿no? Vi cómo las dos religiones vivían en una paz y armonía que dentro de los países árabes musulmanes es un poco inusual. Pero sin embargo, por ejemplo, a mí nunca me faltaron el respeto por ser religiosa, nunca sentí que se burlaban de nosotras.
cosa que sí, por ejemplo, me ha pasado en Occidente. Al contrario, ¿no? Muchas veces recibí un trato muy afable, muy solidario, muy generoso. Los árabes de por sí son personas muy atentas. Nos podíamos mover con mucha libertad, o sea que en otros países árabes es más difícil, ¿no? A veces inclusive hasta solas. Bueno, cuando llegué a fundar en el año 2008, primero comenzamos con la residencia de universitarias. El primer año solamente recibimos 25 chicas porque, bueno, yo tenía 24 años, las otras hermanas que estaban conmigo, una tenía 21, la otra tenía 19, entonces el obispo, bueno, quería que fuéramos de a poco, ¿no? Como cogiendo un poco de experiencia. Y bueno, al segundo año ya teníamos la residencia completa, 43 jóvenes, ¿no? Y esto es muy bonito porque ahí también uno ve cómo la obra en definitiva es de Dios, no de uno, que nosotros solamente somos instrumentos suyos, ¿no? Bueno, realizábamos distintas actividades con las chicas, con las universitarias, excursiones, ¿no? Bueno, festejábamos los cumpleaños, todos los días rezábamos el rosario. Si bien era una residencia solamente de chicas cristianas, la mayoría de ellas eran ortodoxas y sin embargo todos los días, por ejemplo, venían a rezar el rosario con nosotras, ¿no? Era un lindo ambiente de familia el que teníamos. Ustedes pueden imaginarse lo que era 43 mujeres viviendo juntas bajo el mismo techo, ¿no? O sea, peleas, reconciliaciones, las monjas siempre en el medio tratando de mediar para que el conflicto no fuera más grande. Pero bueno, era un lindo apostolado. Y bueno, mientras llevábamos a cabo este apostolado, el 15 de enero del año 2011 se inaugura la catedral de rito latino. Y bueno, y ahí comenzamos a realizar todas las actividades que se hacen normalmente en una parroquia, ¿no? Teníamos catecismo para los niños y juegos, también teníamos grupos de jóvenes, coro de niños, coro de adultos, visitábamos los enfermos, bueno, todas las actividades que se realizan en una parroquia. Esto fue para la Navidad del año 2012. Después de esto muchas familias tuvieron que dejar el país y no pudieron volver. Y bueno, cuando estos dos grandes apostolados iban tomando vida, iban creciendo, a finales de febrero del 2011 comienzan los conflictos en Medio Oriente, lo que se conoció como la Primavera Árabe. Que bueno, de primavera creo que tuvo poco, ¿no? Bueno, el primer incidente se produjo en Túnez, con un joven que se prende fuego en protesta al gobierno. Comienzan a suceder hechos similares en otros países de Medio Oriente, como Libia, Argelia, Egipto. En Egipto en particular, nosotras mirábamos las noticias por la televisión y bueno, estábamos un poco asustadas, ¿no? Porque tenemos también varias casas. Yo en ese momento tenía 3 hermanas de sangre, que también son religiosas, que estaban misionando ahí. Entonces veía las noticias y bueno, un poco de susto daba, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Pero sin embargo parecía que en Siria no iba a pasar nada, ¿no? De la misma gente, de los mismos feligreses, cuando le preguntábamos nos decían, no, hermanas, quédense tranquilas, Siria es muy distinto, aquí esto no va a llegar, la gente los quiere mucho al presidente, no. Y yo creo que sin embargo era porque ni siquiera ellos mismos esperaban que sucediera esto, ¿no? Y bueno, ¿y ahora qué les puedo decir de Siria? Un sufrimiento de un pueblo entero y una guerra que se alarga en el tiempo. Ya hace más de 5 años que ha comenzado este conflicto en plena ciudad. O sea, no es como nosotros muchas veces vemos en las películas que están los ejércitos unos de un lado, otros del otro, en un gran campo y que, ¿no? O sea, es todo el tiempo
bombas, misiles, tiros, ¿no? Y en plena ciudad. Las fuerzas humanamente decaen, se siente el cansancio de la escasez, de la dureza de la vida cotidiana, de la austeridad, las necesidades básicas, ¿no? Que se han visto sometidas muchas de las familias. Pero ese cansancio que es humano, que es natural, que es totalmente comprensible, no impide que los cristianos mantengan firme su fe. La gente ha sido marcada por el dolor. Prácticamente no hay familia que no haya perdido un ser querido. Han sufrido daños materiales, muchos de ellos han perdido sus trabajos, han perdido sus casas, sus viviendas. Familias que han quedado divididas, que algunos están en Siria, otros que han podido dejar el país. Y a pesar de todo, en el corazón de los cristianos sigue encendida la luz de la esperanza. Y no cesan de rezar y de esperar de Dios que les concede el don de la paz. Y la guerra no discrimina. Cualquier día, en cualquier momento, a uno le puede pasar algo. Uno se levanta pensando que puede ser el último día de su vida y se acuesta con ese mismo pensamiento. Y yo creo que es justamente eso lo que los ha llevado a los cristianos a vivir más entregados a Dios, que es lo que ha pasado con muchas personas que yo he conocido personalmente. La guerra los ha ayudado a aferrarse a las cosas esenciales, a las cosas importantes, porque esta vida pasa, pero sabemos que después viene algo mucho mejor. Y por eso, a pesar de lo terrible de los sufrimientos, Dios está sacando bienes grandísimos en cuanto a lo espiritual. Humanamente, como les digo, lo han perdido todo, pero sin embargo han ganado mucho más, porque han ganado a Dios. Y Dios los prepara, los va preparando, o sea, al punto que están dispuestos a dar su vida. Ellos saben aprovecharse de todo lo que sucede. Y hasta muchas veces lo ofrecen por nosotros. Como les decía, no deja de ser terrible. Lamentablemente uno se acostumbra, ¿no?, a los bombardeos, a los tiroteos de día, de noche. Es modo constante. Pero la vida cotidiana tiene que seguir, ¿no? Incluso, por ejemplo, los niños, ¿no? Bueno, estas fotografías son de cuando tomaron Palmira. Aquí, por ejemplo, fue el año pasado. Tomaron de rehenes a 25 soldados del ejército. Fueron por el pueblo avisándole a la gente que por la tarde iba a haber un espectáculo en el anfiteatro. Mucha de la gente asistió por miedo. Bueno, y se quisieron entrar a los del ejército, les pusieron una marcha, ¿no?, marchando, y después, cuando terminó la marcha, los hicieron arrodillarse. Después entraron 25 adolescentes de entre 14, 15, 16 años, también marcharon. Cuando terminó la marcha, cada uno de ellos se paró detrás de uno de los soldados, les dispararon y los mataron. Este es el castillo que les decía de la época de los cruzados en la ciudad de Homs. También fue completamente destruido. Y estas son imágenes de los barrios. Ustedes piensen, por ejemplo, los niños, lo que es para ellos, ¿no? O sea, hay niños que ya llevan, niños de 10 años, que la mitad de su vida están viviendo esta terrible desgracia de la guerra, ¿no? Que inclusive hasta ya, o sea, están acostumbrados a esto, como si fuera algo normal, y que después los afecta, ¿no? O sea, es algo traumático. Por ejemplo, estos son niños de nuestra zona.
esta niña, por ejemplo, nos contaba que todas las noches dice que no le suelta la mano a su madre cuando se va a dormir, porque de tanto miedo que tiene, ¿no? de sentir las bombas, los tiros, dice que no logra conciliar el sueño. Entonces imagínense una niña de apenas 10 años. Pero bueno, como les decía, ciertamente lo que a ellos les da fuerza es la gracia de Dios, la fuerza de la oración. Es lo que los sostiene, lo que los mantiene en pie. O sea, hay que ver realmente lo que la gente reza allí. Van a misa diaria, sabiendo que a veces ponen su vida en peligro y no les importa. Saben que la Eucaristía es lo más importante, que es el centro de sus vidas, que es el alimento que tienen para sus almas. Es de donde ellos cogen las fuerzas para llevar adelante y soportar todo lo que están sufriendo, todo lo que están padeciendo. O sea, si en la Sagrada Forma tenemos al mismo Cristo, que nos prometió quedarse con nosotros hasta el fin de los tiempos. La fotografía de arriba es de un día de una misa diaria. Y la fotografía de abajo fue para la Semana Santa del año pasado, que fue cuando la ciudad de Alepo tuvo más amenazas, ¿no? Los cristianos, ¿no? Los habían amenazado con que iban a atacar las iglesias, con que los iban a matar, y sin embargo la gente, o sea, no tuvo miedo de ir a rezar. Abu Fadi, yo siempre cuento la historia de este señor, bueno, primero porque tengo un recuerdo muy grato hacia él, pero también porque un día, antes de que yo todavía estaba en Siria, había ya comenzado el conflicto, la situación estaba muy difícil, él era uno de los feligreses que iba a misa diaria y era verano, las temperaturas a veces son más altas de 45, a veces más, y él sin embargo seguía yendo a misa todos los días, caminando, porque debido a la situación ya no había autobuses o costaba más conseguir taxi, y él hacía todos los días 45 minutos, desde su casa a la iglesia y después de la iglesia a su casa. Y entonces un día, cuando terminó la misa, estábamos afuera despidiéndolo, yo le dije a Abu Fadi, no hace falta que venga todos los días a misa, ya con que venga el domingo ya cumple, ¿no? Y él me miró asombrado, como, ¿qué me está diciendo esta monja? ¿No? Y sin embargo, y me lo dijo, ¿no? Y me dijo, hermano, usted no entiende nada. Dice, yo, si me muero, me voy derecho al cielo. Y me dice, y aparte no vengo solo, ni me voy solo. Yo vengo con la Virgen y me vuelvo con la Virgen, porque vengo rezando el rosario y vuelvo a mi casa rezando el rosario. Después de que me dijo eso, yo no puedo decirle más nada. Tiene su esposa postrada en una cama hace más de 20 años. No puede dejar el país, ¿no? Por la situación de su mujer. Y sin embargo, sigue asistiendo a misa todos los días. Tiene 87 años. Andando. Este otro matrimonio, yo los conocí cuando se casaron y tuvieron la primera hija. Y es impresionante. Ellos viven en uno de los barrios cristianos de Alepo. Y él les contaba a las hermanas que están actualmente ahí. Las hermanas le preguntaban, Emil, ¿qué hacen cuando empiezan los bombardeos, cuando empiezan los tiroteos? Y entonces él les decía a las hermanas, lo que hacemos es coger a los niños, nos ponemos en algún lugar de la casa más seguro, o sea, quiere decir un lugar que no haya ni ventanas, ni puertas, ni nada que debido a las explosiones pueda causar heridos o inclusive hasta muertos, y comenzamos a rezar. Dice, porque yo todos los días, cuando llevo a las niñas al colegio, una parte del camino la dedico a enseñarle oraciones. Dice, entonces en esos momentos, dice, empezamos a recitar las oraciones que han aprendido.
Y él le decía a las hermanas, y yo sé que es la Virgen la que nos protege. Dice, no le doy otra explicación, porque dice, yo no puedo entender que los misiles caen de un lado, de otro, enfrente, y que hasta el día de hoy no haya pasado nunca nada en mi casa. No le doy otra explicación de que sea la Virgen la que nos proteja. Dice, y lo mismo nos pasó el otro día que íbamos en el coche, cayó un misil a 1 metro delante y no explotó. Dice, y el día anterior yo había rociado mi coche con agua bendita. Dice, y yo sé que es la Virgen. Yo sé que es ella la que nos protege. O sea, es impresionante, ¿no? La fe que tienen. Y ustedes podrían preguntarse, bueno, pero ¿y qué hace este inconsciente que no ha dejado todavía el país, que sigue trayendo niños al mundo en la situación que está viviendo? ¿No? Claro, porque los que salen, los que dejan el país, son o los que tienen dinero o los que tienen también sus papeles en regla y pueden dejarlo. ¿No? Pero también, lo que es mucho mejor y que da orgullo, es que muchos de ellos no quieren dejar su país, porque saben que si se van, se va a perder la presencia religiosa, la presencia cristiana, milenaria, en estos países. Entonces por eso no se van, no quieren. Y siguen trayendo hijos al mundo porque no les importa este mundo. O sea, porque ellos traen hijos para el cielo. Y eso es lo más importante, ¿no? A veces por ahí dicen, bueno, ¿y los refugiados? ¿Pero y qué pasa? Los refugiados. Hay campos de refugiados que están en situaciones y en condiciones peores de las que están pasando los mismos sirios en el país, que no tienen a veces ni agua, ni alimentos, ni nada. O sea que tampoco es muy fácil la situación del refugiado. Demos vuelta a la historia. Imagínense que la guerra la tenemos aquí en España. ¿Sí? Y que nos dicen, bueno, a ver, tenemos que dejar nuestro país y nos quieren trasladar a nosotros a Medio Oriente. Es una cultura totalmente distinta, un idioma totalmente distinta, o sea, es otra vida. Y para nada, ¿no? O sea, para ir a vivir en una tienda que a veces no tengo ni siquiera agua para beber. La vida cotidiana se ha vuelto difícil. Es una constante tensión, ¿no? Sin gas, sin comunicación, la gente que mendiga por las calles, los niños que hacen filas en distintos puntos de la ciudad para poder buscar agua en botellas, en bidones para poder beber, poder cocinar. Ahora, por ejemplo, las hermanas nuestras que están ahí nos contaban que hace ya más de 3 meses que están sin luz y 1 mes sin agua. Y no les estoy hablando de agua para ducharse, o sea, les estoy agua para beber, agua para poder cocinar. En verano las temperaturas, como les decía, son altísimas y a veces o sea, no tienen absolutamente nada, y en invierno lo mismo. Los parques, las plazas, por ejemplo, han quedado completamente vacías porque la gente ha cortado los árboles para poder hacer fuego en sus casas, para calentarse, ¿sí? E inclusive hasta los bancos de las plazas, dice que solamente se ven las estructuras de hierro, porque la gente ha arrancado las maderas para poder tener fuego en sus casas. Y a veces nosotros nos quejamos, ¿no? Nos quejamos y no tenemos que pasar nada de todo lo que están sufriendo y pasando esta gente. O sea, ellos lo que hacen es dejarse llevar por lo que la divina providencia les va mostrando. Creo que se me atrapó un poquito. Da orgullo ver cómo los jóvenes, aún en medio de los tiros, de las bombas,
de los atentados siguen tratando de concluir sus carreras universitarias, ¿no? Son conscientes del gran esfuerzo que hacen sus padres para que ellos puedan seguir estudiando. Y a veces, o sea, en situaciones también. Esto, bueno, es uno de los barrios cristianos de Alepo. Esta fue una iglesia que fue destruida en el año 2012, también por misiles que cayeron. Malula, que es un pueblito a las afueras de Madrid, donde es el único lugar en el mundo donde todavía se habla el arameo, la lengua que hablaba nuestro Señor. Y también fue tomada, completamente destruida. Esto era la entrada al pueblo. Las jóvenes, por ejemplo, porque la residencia universitaria actualmente todavía sigue en pie, ¿no? Siguen recibiendo chicas que están estudiando. Y lo hacen así, a veces con una vela, con una linterna. Hace poco las hermanas pudieron conseguir dinero para comprar un generador, pero tampoco lo pueden usar siempre, porque si no consiguen combustible, tampoco les sirve de nada. Y una cosa que me impresiona mucho de ellos es cómo, a pesar de todo lo que padecen, siempre están agradecidos a Dios. Siempre dicen, Alhamdulillah. Y a veces venían a la iglesia y nos contaban cosas terribles. Nos decían, hermanas, anoche no pudimos dormir en toda la noche porque hubieron tiroteos, bombardeos, se nos rompieron las ventanas, pero gracias a Dios no nos pasó nada. Pero gracias a Dios estamos todos vivos. Y es impresionante, ¿no? Esta chica, por ejemplo, comenzó su carrera cuando yo todavía estaba en Siria y el año pasado ahora terminó. Mira, Faten también, y las otras dos están estudiando medicina, están en su último año de carrera. Sonia, la señora que está vestida de negro, era la cocinera del obispado. Hace poquito nos escribían las hermanas, se los leo porque la verdad que no tiene desperdicio. Dice, Sonia nos relata llorando. Hoy vi por unas horas a mi hijo, tiene un hijo que está combatiendo en uno de los frentes, ¿no? Un hijo militar. Me contó que durante las horas de relevo se refugian en un edificio abierto, sin puertas ni ventanas. Tratan de dormir algo sentados. Con unas pocas mantas se cubren del frío y de la lluvia. Él estaba tristísimo, porque tomaron a 3 de sus compañeros para que vayan a combatir a otros frentes y murieron los 3 jóvenes. Me decía, yo podría haber sido uno de ellos. Estábamos juntos. Dormíamos en la misma sala. Prosigue Sonia el relato. Gracias a Dios mi hijo está vivo. Yo no puedo dejar de pensar y de sufrir por él todo el tiempo, cuando cocino, cuando trabajo, en mi casa, cuando estoy descansando, todo el tiempo. No sé cómo hacen otras madres. Conozco algunas que tienen 3 hijos combatiendo. No sé cómo pueden vivir. No nos queda otra cosa más que rezar. La historia de Said es un poco impresionante, pero la verdad que a mí también me ayudó mucho. Este señor trabaja en las Carmelitas, era que se hacía cargo un poco de la huerta. Y el 15 de enero del año 2013, que era justo el aniversario de la inauguración de la catedral, él había estado trabajando en el Carmelo, ya estaba volviendo a su casa, estaba esperando el autobús y en ese momento cayó un misil. Él quedó tirado en el suelo, prendido fuego, y él dice que él sentía una voz que adentro le decía, Said, sálvate. Dice que no sabe de dónde ni cómo, pero que cogió fuerza, se puso en pie y comenzó a correr. Cayó un segundo misil, él vuelve a caer al suelo, ustedes imagínense, ya estaba prendido, ya estaba en llamas, y él dice que volvió a sentir esa voz que le decía, Said, sálvate. Y se levantó,
corrió hasta donde había un grupo de gente que lo ayudó, ¿no?, a apagarle el fuego, a quitarse la ropa, y lo pudieron llevar al hospital. Ese atentado fue a 50 metros de nuestra casa. Cayó un tercer misil. Fueron más o menos 400 los muertos que hubo en ese atentado. Los medios de comunicación decían que habían muerto entre 24 o 29 personas. Said estuvo muy mal, pensaban que realmente no se iba a salvar, ¿no? Tenía quemaduras muy grandes en todo el cuerpo, estuvo más de 4 meses hospitalizado, inconsciente, y bueno, ahí pueden ver una foto de Said hoy día. Miren su hermosa familia, 2 hijos pequeñitos. Y en ese mismo atentado falleció una hermana de las hermanas Doroteas, esta hermana que está aquí de blanco, la hermana Rima. Ella era siria. Esa mañana ya había salido a hacer unos trámites y la otra hermana había quedado en la casa. Cuando sucedió esto de los misiles que empezaron a caer, inmediatamente la otra hermana empezó a tratar de comunicarse con ella por el móvil. Y bueno, dice que no pudo. Era invierno, así que ustedes saben que oscurece mucho más temprano. El atentado fue a las 11 de la mañana más o menos. Bueno, la hermana intentaba llamarla y no podía, no se podía comunicar con ella. A las 4 de la tarde ya era de noche. Entonces la hermana salió con uno de los sacerdotes nuestros a buscarla por los hospitales de Alepo, a ver si la encontraban entre los heridos. No la encontraron. Al otro día fueron por las morgues a ver si estaban entre los cuerpos, tampoco. Después dice que empezaron a buscar entre las bolsas de basura con los pedazos de cuerpo que se habían recogido, a ver si encontraban su alianza, su medalla, algún pedazo del hábito de ella, ¿no? Y tampoco encontraron nada, absolutamente nada. Y a los 4 meses, cuando Said se repuso, supieron por él que en el momento en que fue el atentado, ellos estaban juntos, estaban conversando. Y por él supieron que bueno, la hermana se encontraba en ese momento en ese lugar. Bueno, y ustedes me podrán preguntar, hermano, ¿y yo qué tengo que ver en todo esto, ¿no? ¿O qué puedo hacer yo? Como bien sabemos, la guerra es fruto del odio, de la ambición, del pecado. Lleva al hombre al extremo. Es lo que significa vivir alejado de Dios. Y por eso podemos decir en cierto modo que todos somos culpables de esta guerra. Porque si yo no hago el bien, obro mal o soy indiferente, también estoy cooperando con esta guerra, estoy cooperando con el mal. Por eso si yo quiero hacer algo contra la guerra, tengo que hacer el bien, tengo que defenderlo, tengo que jugarme por Jesucristo. O sea, no saben la cantidad de cristianos que a veces he encontrado que me dicen, sí hermana, yo voy a misa todos los días, hago una hora de adoración, rezo laudes, vísperas y completas, pero yo en el trabajo de Cristo no, porque es un rollo de meterse en problemas. Y es que justamente eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que jugarnos por la verdad, defender lo nuestro. Los cristianos de este lugar siguen manteniendo firme su fe y siguen luchando contra toda esperanza humana. O sea, siguen confiando en la bondad de Dios, que yo creo que no deja de vivir sus plegarias. El vivir de cara a la muerte hace que uno aprenda a darle el verdadero valor que tienen las cosas. Hace que uno aprenda a preocuparse por lo que realmente vale la pena. Hace que la gente se acerque a Dios, porque estamos realmente en sus manos. Verdades todas conocidas, pero que en esta situación cotidiana ayuda a que sean asumidas de un modo existencial. Si nosotros aprendiéramos a vivir
y a valorar las pequeñas cosas de cada día, seríamos mucho más felices. La alegría y las sonrisas que yo he encontrado en esta gente que lo ha perdido todo, a veces cuesta encontrarla aquí, en gente que lo tiene todo. Materialmente hablando, pero que no son felices porque viven alejados de Dios. Ellos lo han perdido todo, pero en cambio han ganado mucho más. El ejemplo que nos dan los cristianos perseguidos tiene que ser para nosotros un motivo de enorme orgullo. Son santos que están dando su vida por Jesucristo hoy día. Están viviendo su fe de manera martirial. Nos decía un sacerdote nuestro que estaba misionando en Irak y nos estuvo visitando hace poco aquí en España. Él decía, para nosotros como misioneros es un orgullo poder compartir con ellos su vida, su sufrimiento. Se ve la alegría de los jóvenes y de los niños, a pesar de todo. Dice, se ve realmente la fuerza de Dios. Por eso lo que yo les pido es que difundamos esto, que oremos por ellos, porque ciertamente que ellos se sostienen con nuestra oración. Y también el que tenga posibilidad, que ayude con algo. O sea, lo poco que a nosotros nos parece, para ellos es mucho. La Madre Teresa de Calcuta decía, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Y por eso, para terminar, lo quiero hacer a modo de examen de conciencia. Que nos preguntemos, cada uno de nosotros, yo como cristiano, ¿cómo vivo mi fe? ¿Me avergüenzo de decir que soy cristiano? ¿Soy un verdadero apóstol? ¿Me acuerdo de rezar? Porque a veces ni siquiera eso. Voy a misa, pero consciente, sabiendo a dónde voy, a lo que voy. O voy a misa obligado porque es una norma que me impone la iglesia. A veces tenemos la iglesia al lado y por pereza no somos capaces de ir. Estos cristianos están dando su vida, y si yo soy un verdadero cristiano, no puedo ser indiferente. No puedo vivir pensando en mi móvil, en mi coche, en mi Facebook, y no involucrarme en lo que está sucediendo. Porque como ya les dije, todo esto pasa. No es lo importante, es preferible 1000 veces perder la vida a perder el alma. Ellos no hacen más que vivir las bienaventuranzas, lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que es lo que tiene que vivir todo cristiano. Nos dice nuestro Señor, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Muchas gracias a todos y les pido que no se olviden de rezar. Que Dios los bendiga.